proyectos y en sus demás quehaceres en cuanto al tema de seguridad electrónica y temas de seguridad en cuanto a huellas digitales para proyectos especiales. Listo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Nicolás Gallo de CDBI Fábrica. CDBI es una fábrica que tiene sedes principalmente en Francia y aquí en Canadá, en el norte de América. Tengo que presentarles también un nuevo integrante de la familia M&M, que es el señor Andrei Díaz. ¿Sí? Él nos está colaborando con la parte de soporte técnico. Y sin más preámbulo, vamos a darle el paso a Nicolás Gallo, ¿sí? Quien va a ser el que va a presidir el webinar del día de hoy. ¿Sí? Estamos en apoyo con Brian para temas específicos, Brian Tello de México. Nos está colaborando también el señor Giovanni de CDBI con la organización del webinar. Listo. ¿Qué más les puedo decir? M&M comercializa los equipos de CDBI, les ayuda a estructurar sus proyectos y demás. Así como tenemos control de acceso, tenemos otras líneas también que las pueden verificar en nuestra página web, ¿sí? Otras líneas como, aparte de control de acceso, temas de intrusión, detección de incendio, controles de visitantes, CCTV, entre las más representativas. Se me escapan otras. Sin más preámbulo, pues vamos a ver cómo nos va. Nicolás, ¿me escucha bien ahí? Omar, muy buenos días. Te escucho muy bien, gracias. Vale, perfecto. Bienvenido, Nicolás. Los dejo con Nicolás. Entonces, espero que saquen el mayor provecho de este webinar y lo apliquen en sus proyectos. Bienvenido. Ok, Omar, muchísimas gracias por la presentación y el espacio para poder hacer la presentación de esta nueva solución de sistema de control de CDBI. Bueno, durante el desarrollo del webinar voy a estar haciendo toda la presentación y vamos a dejar al final un tiempo de unas preguntas. Igual, si quieren, pueden anotar las preguntas, cosa que podamos nosotros también poder después al final poder responderlas y de pronto puede que algunas ya a través de la charla se vaya inicio a nuestro webinar. Entonces, vamos a contar un poquito de la historia de nosotros con Llevo, ¿sí? Que es una solución reciente en CDBI, pero que ya tiene bastante tiempo en el mercado de lo que es la biometría. Entonces, permítame aquí, paso al siguiente slide. Ok, entonces vamos a ver una pequeña descripción de lo que vamos a encontrar a nivel de tecnología. Lo segundo es ver cómo nosotros trabajamos en la captura de información de la huella, ¿sí? Y eso es importante porque nosotros no capturamos huellas, debido a que nosotros, por ser nuestra filial en Francia y en Reino Unido, a nivel de protección de datos existe una política que se llama GDRP, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito más cómo es esta política que se utiliza para poder manejar la biometría, los datos de una persona. En este caso, la información que vamos a tener de la huella dactilar. Lo segundo, vamos a ver el hardware que nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? Dentro de la solución completa, todo lo que es las partes, las piezas, qué va configurado con qué. ¿Sí? Vamos a ver también algunos accesorios como son los enroladores biométricos que se van a tener. Algunas características de hardware, también software y soluciones. Y por último, qué mercados verticales nosotros vamos a estar aplicando. Entonces, lo primero que vamos a ver es que nosotros
tenemos con Llevo. Llevo nace a raíz de que nosotros como CDBI tenemos un fuerte conocimiento en lo que es el hardware de los equipos, llámese los paneles controladores, los lectores de proximidad, las tarjetas, ¿sí? Pero en nuestro portafolio no había o nos hacía falta, ¿sí?, contar con una solución de biometría. Razón por la cual el año pasado se hizo la adquisición de esta compañía, ¿sí?, que se encuentra en Newcastle, en Reino Unido, ¿sí?, y donde con ellos ya nosotros venimos trabajando toda una serie de soluciones de integración de la biometría en nuestros controladores, ¿sí? Una de esas características principales es que vamos a poder tener integración ya con un mismo software, vas a poder manejar todas las funciones de control de acceso y también las funciones de biometría. Básicamente, lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí?, es ver esos diferenciadores que vamos a tener dentro del mercado de biometría, ¿sí? Y para eso tenemos que hacer como un paréntesis y ver qué es lo que hoy en día encontramos en el mercado. Entonces, en el mercado se encuentran diferentes dispositivos que hacen lectura de huellas, captura información de la huella, ¿sí? Y dentro de esos están, pues, los ópticos, que lo que hacen es que toman una fotografía de la huella, o los capacitivos, que son los que se parecen mucho a nuestros smartphones, donde nosotros para poder desbloquear un smartphone colocamos nuestro dedo pulgar o cualquier dedo, ¿sí? En el smartphone se cierran unos circuitos y de forma capacitiva se desbloquea el celular. Muy similar pasa en los biométricos para poder acceder a través de una puerta, ¿no? También hay otras tecnologías un poquito más avanzadas como son las térmicas y los que son por sensores de radiofrecuencia, ¿sí? Y algo que caracteriza a todos estos tipos de sensores es que la profundidad que alcanza a leer de la huella es aproximadamente 150 micras o micrómetros, ¿sí? Si lo llevamos como a qué tamaño puede ser la profundidad, es el tamaño de un cabello de nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, es una profundidad promedio, ¿sí? Lo que vamos a encontrar. Entonces, básicamente, el problema que se tiene muchas veces es que al capturar la información de la huella, como lo estamos viendo aquí, muchas veces no es muy clara. Y esa huella tiene que ser procesada tanto por un hardware y un software para poder identificar a la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una buena claridad en esa captura de información de la huella o de la huella? Pues no vamos a identificar bien a qué persona es la que está tratando de ingresar por una puerta. Con Llevo, lo que nosotros vamos a garantizar es que vamos a poder tener una huella de esta calidad, ¿sí?, procesada por un buen software y un buen hardware, ¿sí? Vamos a poder identificar fácilmente a la persona y a la que es, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener claro, ¿sí? Ahora, especial es que nosotros utilizamos lo que se llaman sensores multiespectrales, que utilizan la luz, ¿sí? Y para poder capturar dentro del espectro visual hasta 9 tipos de plantillas donde vamos a poder capturar, digamos, estos tipos de colores que estamos viendo acá, ¿sí? Y lo otro es que al utilizar la luz vamos a poder tener capturas con profundidades de hasta 4000 micras o 4 milímetros. Si lo queremos llevar a un ejemplo, ¿sí?, es cuando, por ejemplo, nosotros cogemos una linterna o la luz de la linterna del celular y la coloco sobre mi dedo, yo puedo ver que se coloca como un color como rojo, ¿sí? Eso es lo que queremos dar a entender cómo funciona nuestra tecnología, que nosotros podemos leer hasta donde incluso se alcanza a ver rojo. Entonces, es una mayor forma de poder capturar la información de la huella, ¿sí? Entonces, ojo, miren que yo siempre estoy diciendo es capturar información de la huella, más no capturar la fotografía o la forma de la huella. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque dentro de los sensores multiespectrales, ¿sí?, lo que se busca es que tengamos una mayor fiabilidad en la lectura, ¿no? Entonces existen dos características, ¿sí? Los que son de la serie B y los que son de la serie M, ¿sí? Los que son de la serie B son los que nosotros acostumbramos a utilizar en esas aplicaciones bastante especiales, como por ejemplo, donde las condiciones ambientales son bastante agresivas. Por ejemplo, nuestros biométricos que utilizan el sensor serie B, los utilizamos en exteriores. ¿Y por qué en exteriores? Porque en exteriores sabemos que si, por ejemplo, está lloviendo y una persona llega a identificarse con su huella, pues debe estar en la capacidad de poderlo leer, ¿no? O si una persona trabaja en un ambiente donde hay bastante polvo y constantemente está con las manos sucias, también debe poder leer o identificar la huella de la persona, ¿no?
Y en algunos casos, como son, por ejemplo, los aplicaciones que no son tan especiales, como por ejemplo aplicaciones internas o indoor, en interior, pues podemos utilizar los sensores de la serie M, que no son tan, la profundidad de captura de la huella no es tan alta, no es de 4 milímetros, sino puede llegar a estar entre el milímetro y medio y los 2 milímetros, que es algo que también tiene una muy buena precisión para poder leer la información de la huella. Entonces aquí hay un cuadrito comparativo donde podemos ver pues en los colores que nosotros vamos a utilizar para poder hacer la captura de la información de la huella, ¿sí? La reflexión, por ejemplo, total íntegra que sí se tiene, entonces aquí esto aplica mucho es cuando en un lugar donde hay demasiada luz, la mayoría de biométricos fallan. ¿Por qué? Porque les entra demasiada luz y no tienen facilidad de poder capturar buena información de la huella con la cual pueden compararla, ¿no? En nuestro caso, digamos que en los de la serie B no vamos a tener problema y en la serie M no, porque por lo general estos son soluciones que se acostumbran a instalar en el interior, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la serie V, perdón, la cantidad de huellas que nosotros vamos a poder, la cantidad de información de huellas que vamos a estar capturando en los diferentes tipos de plantillas y de color, ¿sí? ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? Porque lo que se busca es que también a nivel de seguridad no se pueda hacer o no se pueda generar vandalizar la información. Y cuando digo que es vandalizar la información es que, por ejemplo, si alguien quiere hacer una ingeniería inversa con una huella falsa, tratar de abrir y que lo identifique el biométrico, no lo va a poder hacer, ¿sí? Ya les voy a explicar más adelante con el siguiente slide, creo que es cómo nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una imagen, ¿sí? Permítame, utilizo aquí el puntero, las diferentes formas en que captura la huella en diferentes tipos de ambientes. Entonces, por ejemplo, cuando es una de forma seca, o la mayoría de veces, el sensor de hielo, el serie B, UE, va a poder ver la huella, mientras que con otros biométricos es así, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos las manos mojadas, ¿sí? Con agua, con algún líquido, igual lo vamos a ver así, y con otros biométricos se ve de esta forma. Cuando tenemos suciedad en las manos, por ejemplo, algunas personas que trabajan en el sector de minería, que tienen las manos llenas con carbón, o en la industria alimenticia, también que manejan algún tipo de material en polvo, ¿sí? Y se untan las yemas de los dedos, entonces el biométrico lo va a poder ver así, y otros biométricos ni siquiera van a poder tener imagen, ¿sí? Y también hay un tema cuando las personas son de edad avanzada, ¿no? Personas de tercera edad, que también las huellas, hay veces la piel ya está desgastada, tienen algún tipo de cortada, ¿sí? O incluso no se alcanza a notar muy bien el relieve de las huellas, ¿sí? Entonces igual nosotros lo vamos a poder ver así, ¿sí? Y también en ambientes de mucha luz, ¿sí? Donde, por ejemplo, los sensores que son capacitivos u ópticos, no vamos a ver una imagen de esta forma, ¿no? Entonces, este es como el cuadro de correlación de los diferentes escenarios en donde nosotros vamos a poder ver cómo es que el sensor de llevo puede capturar la imagen, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué o cómo nosotros hacemos la captura de la información de la huella? Y eso es importante, ¿por qué? Les comenté al principio que nosotros estamos cubiertos bajo una política de protección de datos que se llama GDPR, que aplica únicamente en Europa, ¿sí? Y esta consta en que ninguna persona puede utilizar la información biométrica, llámese una fotografía, llámese la captura del iris o la captura de las huellas de la persona en un hardware donde sea de fácil acceso, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Primero leemos esta huella, ¿sí? Lo segundo que hacemos es que generamos un patrón, ¿sí? Aquí vamos a ver como unas bolitas y unas líneas, ¿sí? Donde vamos a poder identificar lo que se llaman las crestas o los valles, o donde hay bifurcaciones. Y sobre este patrón que vamos a crear aquí, y ahorita vamos a verlo un poquito más claro, ¿sí? Que es este patrón es el que nosotros capturamos en el biométrico. Entonces, estamos cumpliendo con la política de protección de datos, porque ¿qué pasa? En muchas otras soluciones, el riesgo más alto que se tiene es cuando tú almacenas la información en un biométrico. Ejemplo, ¿qué puede pasar? Si una persona hurta el biométrico, ¿sí? O lo vandaliza y se lo lleva, muy fácilmente va a poder sacar esa información, entonces va a poder tener una base de datos de huellas y con ellos pueden hacer algún acto delictivo, ¿no? En nuestro caso no, porque si ellos llegaran a hurtar el biométrico, ellos lo único que podrían, y si al caso,
es ver este patrón. Y ya más adelante vamos a ver que ese patrón tampoco se lo van a poder llevar, ¿no? Entonces, nosotros qué hacemos de la huella, sacamos un patrón que son aproximadamente 100 puntos por huella, donde están estos círculos y estas líneas, ¿sí? Y después de que tenemos este patrón, lo que hacemos es que lo volvemos digital. Entonces, al digitalizarlo, ¿qué también podemos hacer? Cifrar la información. Entonces, estamos teniendo seguridad de extremo a extremo, ¿sí? Porque primero, no estamos guardando la huella en el biométrico, ¿sí? En el biométrico se está guardando este que es el patrón. Segundo, estamos digitalizando la información, o sea que la información del biométrico que va a transmitir hacia el panel controlador está cifrada, está protegida. ¿Eso qué quiere decir? Que si un hacker intenta sacar esta información, no lo va a poder hacer. ¿Sí? Entonces tenemos la mayor seguridad en la transmisión de la información de la huella. ¿Sí? Y por eso ha sido tan repetitivo con el tema de capturar información, más no capturar una huella. ¿Sí? Entonces, es una gran ventaja. Cuando llega uno de los clientes a ofrecer soluciones y el mayor riesgo que ellos tienen es, bueno, ¿qué va a pasar con la información que se guarda en el biométrico? Entonces, decimos, mire, la información no va a quedar guardada, las huellas como tales, cosa que si alguien intenta vandalizar o robarse el biométrico para poder hacer ingeniería inversa, o incluso sacar fotocopias de las huellas digitales, no lo van a poder hacer, ¿sí? Como de pronto puede pasar en otras soluciones de biometría. Entonces lo vamos a poder hacer así. Y esto es el punto, uno de los puntos claves que a ustedes les va a dar un diferenciador bien grande frente a otras tecnologías. ¿Sí? Vamos a ver aquí ya unas demostraciones, unos videos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, aquí vamos a ver. Permítame cambiar aquí el puntero. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo, por ejemplo, funciona el biométrico en una condición de agua. Permítame, vuelvo y cambio porque quiero mostrar lo siguiente antes para que entiendan cómo es. Entonces, este es nuestro biométrico. Aquí está el indicador que nos va a mostrar, en este caso, cuando está en stand-by, bueno, espera, ¿sí? O sin ningún tipo de transacción, va a estar en color azul. Aquí está el sensor multiespectral, serie V. Cuando él identifica, inicialmente va a colocar un color amarillo y cuando identifica a la persona va a cambiar a verde. ¿Sí? Aquí tenemos un recipiente con agua. Vamos a ver cómo es que funciona este recipiente. Entonces, perdón, también cambio otra vez aquí al... para que lo podamos ver. Es que me cambio con este. Aquí para que lo podamos ver. Permíteme un momentico, que aquí tengo. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la persona con el agua. Está en azul, cambia amarillo y cuando cambia a verde es que nuevamente da el acceso. No, vamos a volverlo a ver otra vez. El de agua, coloca sobre el sensor, lee, aproximadamente son unos 2 segundos en la lectura y cuando reconoce cambia a verde y da el acceso. Ahora veámoslo, por ejemplo, que hoy en día que también aplica mucho con el tema de pandemia. Entonces aquí vamos a tener gel antibacterial, nuestro biométrico, como les comentaba, cuando está en color azul está en standby. Entonces se aplica, en este caso, la persona gel o gel antibacterial o alcohol gel y cambió a verde, ¿no? Y ahí, bueno, ahí en la prueba lo teníamos conectado a un panel de control de acceso verificando que estuviera el sistema, ¿no? Entonces ya vimos la primera que es con agua, la segunda que es con un líquido, en este caso el gel antibacterial. Vamos a ver otras dos que son, por ejemplo, cuando se tiene con un guante de látex, es igual, en este caso azul, y cambia a verde, identifico, volvamos a ver nuevamente, azul, identifica, amarillo diciendo que está listo los 2 segundos y verde diciendo que está la persona indica. Ahora veámoslo también cuando se hace con un polvillo o cuando se tiene la mano con algún tipo de suciedad, en este caso hacer polvillo, es lo mismo. Se coloca el dedo en el sensor amarillo y cambia a verde. ¿Listo? Es lo que hace, ¿sí? Volvámoslo y veámoslo otra vez para que lo puedan ver todo. Este
este prohibido puede ser en algunos casos, incluso personas que trabajan con minerías o con carbón, con algún alimento, ¿sí? Con harina también, sí, se puede utilizar, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el sensor multiespectral, ¿no? Ahora, entonces, tenemos lo que se llama la línea de producto. Entonces está este primero que es el biométrico Ultimate, ¿sí? Que tiene, es el que utilizamos para exteriores y también viene con función de protección contra golpes, con un índice de clasificación IK10, ¿sí? También tiene opción de que podamos tener la doble validación, y es que podamos tener tanto la biometría como acceder con una tarjeta de proximidad. Entonces, para que pueda yo acceder a través de la puerta, coloco la huella, presento mi tarjeta, doble validación y me da el acceso a la puerta, ¿no? Viene también con protecciones para si alguien quiere vandalizarlo, entonces viene una carcasa que lo protege, ¿sí? Y viene que podamos manejarlo para exteriores, ¿no? Entonces, hay algo aquí importante también, que era lo que les decía, y es la encriptación de AES-128 bits, ¿sí? Ya en el siguiente slide les voy a mostrar, o más adelante les voy a mostrar quién es el que se encarga de hacer ese tipo de encriptación. Al igual que nosotros podemos manejar el biométrico para poder enrolar a un usuario, a una persona, ¿sí? Está un accesorio también, que es los enroladores de escritorio, ¿sí? Entonces, o se puede enrolar desde un biométrico que se encuentra en una puerta, o se puede enrolar directamente en una estación de una recepción o de una parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, es un enrolador también, utiliza el mismo tipo de sensor, ¿sí? Y también lo que utiliza es una conexión por cable USB, ¿no? Se puede personalizar también en diferentes tipos de colores, tanto el biométrico como la carcasa del biométrico. Aquí tenemos algunos accesorios que son, por ejemplo, el biométrico solito, el que viene con la opción de doble validación, el enrolador. En algunos casos se venden las carcasas porque cuando son ubicados en el exterior, hay veces que los dejan en entradas peatonales donde están muy cerca a los parqueaderos y a veces pasa personas con una escalera, rompen la carcasa o con un camión y están dando de reversa y sin querer le dan un golpe. Entonces, vienen estos accesorios para poder venderlos en caso de que sufran un tipo de golpe, ¿sí? Viene también con opciones de poder empotrar o de poder colocar superficialmente sobre la pared y una carcasa antivandálica o en algunos sitios donde de pronto entra demasiada luz, entonces sí recomendamos tener como una carcasa que tiene una pequeña arista que le genera un poco de sombra, pero digamos que son casos demasiado puntuales, ¿sí? Aquí vamos a ver unas fotografías, por ejemplo, de montajes. Entonces, el montaje superficial, que es de empotrar, los que vamos a poder nosotros tener y manejar. Y digamos que el Ultimate es el que vamos a utilizar siempre en condiciones extremas. ¿Cuáles son esas condiciones extremas? Cuando son antivandálicos, cuando son para exteriores, cuando, por ejemplo, podemos tener, como lo vimos en las demostraciones, ¿no? Personas que utilizan guantes de látex, personas que utilizan o tienen las manos húmedas o que tienen algún tipo de... O si, por ejemplo, para ingresar a un área necesitan hacer el satinizado y la desinfección de manos. Entonces, al lado del biométrico se encuentra una estación de alcohol o de gel antibacterial. Entonces, vamos a poder utilizar este biométrico, ¿sí? Ahora, para otros casos donde no es tan... El requerimiento no es tan alto, ¿no? Como por ejemplo una oficina donde vamos a poder tener más que todo son biometría al interior, entonces utilizamos las versiones micro, ¿sí? Y las versiones micro lo que hace es un mismo sensor, es clase serie B, ¿sí? La que nos permite manejar, y ya sabemos que la profundidad no va a ser de 4 milímetros, sino de 1,5 milímetros o máximo 2, ¿sí? Y pues vamos a poderlos tener de esta misma forma, ¿no? Al igual como viene solo biometría, también viene la opción de biometría y tarjeta de proximidad, ¿sí? También viene con unos montajes de superficiales o de empotrar, ¿sí? Y también lo que se llama su enrolador. Igual, es un enrolador que se conecta por USB a un PC o a un laptop y también que se puede utilizar o si queremos enrolar directamente desde el biométrico también lo vamos a poder hacer. Igual tenemos la línea de producto que es el biométrico solamente o también el biométrico con tarjeta de proximidad, el enrolador y los diferentes tipos de carcasa y montaje superficial o carcasas antivandálicas. Bueno, ahora, esta interfaz, ¿sí? Es lo que hace que el biométrico sea bastante seguro. ¿Por qué? Porque esta interfaz es la que nos va a permitir aquí es donde guardamos nosotros los patrones.
Si recuerdan los que vimos que eran los circulitos con las rayas de color verde y rojo. Entonces, ese es el equipo que se va a encargar primero de colocar la encriptación, ¿sí? Y aquí es donde se van a almacenar las huellas, los patrones, perdón, ¿sí? Los patrones de las huellas. Entonces, tenemos dos versiones que son una que llega hasta 10.000 patrones, ¿sí? O 50.000 patrones o plantillas que nosotros tenemos, ¿no? Igual, viene con una opción para manejarlo en un modo standalone, que desde aquí se le conecta a un accesorio que viene con una salida de relevos para intervenir el electroimán o la cantonera o el strike, ¿sí? O si queremos conectarlo también directamente a un panel de control de acceso por una salida Wigan, también lo vamos a poder hacer, ¿no? Aquí también, ¿qué es lo importante que hay que tener en cuenta? Que aquí manejamos algo que se llama la tasa de falso rechazo y la tasa de aceptación falsa, lo que se llama FRR y FAR. Y, por ejemplo, la tasa de falso rechazo es que si yo llego y mi patrón está registrado en esta interfaz y llego y vuelvo y coloco, la primera vez me identifica, la segunda vez me identifica, ¿sí? Pero de tantas veces solamente voy a tener un margen de error de 0.01%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es muy baja la tasa en que cuando yo presente mi huella, ¿sí? Me muestre que no está enrolada, ¿sí? Eso es, digamos, lo que va a pasar. Y la tasa de aceptación falsa es qué tanto una persona o el patrón de la huella mía se parece a otro, ¿sí? Entonces, es muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, esto es lo que siempre uno debe tener muy presente en el momento de escoger un biométrico, es cuánto es el porcentaje, ¿sí? De cada una de esas dos tasas. Así es como uno mira la calidad del biométrico, ¿sí? Y del hardware y el software de procesamiento de la información. Al igual, este biométrico viene para poder manejarlo en dos versiones, ¿sí? Una que es PoE+, para esos proyectos especiales como en data centers o centros de telecomunicaciones, o de la forma tradicional que es 12 o 24 voltios, puede ser AC o DC, ¿sí? No importa. Bueno, aquí hay algunas otras, ¿no? Algunas otras características un poquito más a profundidad que se manejan. ¿Cómo funciona? Entonces, esta interfaz, que es bastante pequeña, no tiene más, no es más grande que la palma de la mano, ¿sí? Se le puede conectar uno o dos biométricos, ¿sí? Pueden ser dos micros o dos ultimate o la combinación de ambos, ¿sí? Se puede utilizar. Aquí viene la alimentación para la energía, la entrada de red para hacer para poderlo conectar al servidor o al computador directamente, o si se puede crear una red de varios biométricos, sí. Y aquí vienen las salidas WIGAM para poder manejarlo o poder conectarlo con un panel de control de acceso. Puede ser de nosotros o puede ser terceros, ¿no? De terceros. Eso es importante. Igual también viene una fuente que viene con opción de pixelarse interiores y también es antivandálica. Y con una fuente también, dependiendo del tipo de biométrico que vayamos a utilizar, si son los Ultimates o los micro, estas fuentes vienen en diferente cantidad de voltajes y de corrientes. ¿Listo? Entonces, también viene la fuente. Bueno, aquí están algunos accesorios, entonces las interfaces de 10.000 plantillas de patrones, de 50.000 las fuentes, hay unos indicadores de tiempos y asistencias, ¿sí? Y aquí hay algunos otros elementos que se pueden conseguir localmente, como son los routers, los inyectores y conversores también de Wigan a RS485 o USB o 232, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? Bueno, entonces básicamente una puerta. Aquí vamos a tomar una que es bastante sencilla, es un biométrico, ¿sí? Que puede ser uno, pueden ser dos, van conectados a una interfaz. Estos dos siempre van de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el que, en este caso, voy a tomar aquí nuevamente el puntero, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, alguien se roba el biométrico? Entonces no va a pasar nada, ¿por qué? Porque la información está almacenada aquí, los patrones están aquí. Entonces no importa si alguien se lo roba, ¿sí? O si, por ejemplo, alguien lo destruye. ¿Qué pasaría en otras soluciones? ¿Qué pasa cuando destruyen el biométrico? Entonces, si es un solo biométrico y aquí hay enroladas, por ejemplo, las 500 personas, tienen que enrolar las mismas 500 personas, entonces demanda tiempo, ¿no? Y pensemos que si esas 500 personas se encuentran en una fábrica donde no pueden parar porque manejan turnos rotativos, ¿sí? Entonces no pueden parar la operación. Entonces no importa, si se daña ese biométrico, si se lo roban fácilmente, llegan y colocan otro porque la información está acá, ¿sí? Entonces no importa, ¿sí? Lo mismo, si se lo roban para hacer ingeniería inversa, sacar la información, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque toda la información está acá. Y de aquí
la información la enviamos al controlador, ¿sí?, de acceso, que en este caso es de aquí donde utilizamos la encriptación o el cifrado AES-128. Entonces, por ejemplo, esto es una conexión por un puerto de red, un hacker entra y quiere hackear el sistema de control de acceso, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la información está protegida. Al igual que en el panel de control de acceso, si cuenta con certificación UL 294, pues va a poder también garantizar que la información a nivel de redes esté protegida, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, aquí ya puede ser un biométrico, dos biométricos, la interfaz biométrica, que es el que le da seguridad al sistema, es lo que lo hace diferente a los demás en el mercado. Y y aquí, bueno, aquí podemos manejarlo de forma standalone, directo a la puerta, si utilizamos un Stripe o Cantonera o un Electric, o si es Buen día. o es una, Tenemos problemas con tu audio, no te logras entender bien. ¿Podrías verificar que todo esté correcto, por favor, para que puedas repetir esto porque no se escuchó nada? Ok, amigo, no, ya vuelvo y repito entonces. ¿Ahí me estás escuchando bien? Un poquito mejor. Sí, ahí está mejor. ¿Sí está mejor? Sí. Ok, les voy a repetir nuevamente. Entonces, lo importante aquí, lo que le da seguridad al sistema, es esta interfaz biométrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se roban el biométrico o quieren llevarse la información, no pasa nada. ¿Por qué? Porque toda la información está en este punto, ¿no? Y lo mismo, de aquí para acá, aquí la información se encuentra cifrada, se encuentra encriptada con el protocolo AES-128, y también si el panel cuenta con certificación UL294, también tiene encriptación de aquí en la red donde se coloque, ya sea una LAN, sea una WAN, o sea también una VLAN, ¿no? Entonces, hay encriptación y seguridad de extremo a extremo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se lo roban para hacer ingeniería inversa? No van a poder hacer nada porque aquí en el biométrico no se guarda nada, ¿sí? Aquí es donde vamos a tener toda la información, toda la seguridad del sistema de biometría, ¿no? Y de aquí pues también lo podemos llevar directamente a nuestra puerta o lo llevamos al panel de control de acceso por puerto WIGA y de aquí ya vamos a hacer la apertura de la puerta, ¿no? Entonces, básicamente lo que vamos a poder ver, ¿no? La apertura, si la persona se encuentra autorizada para que pueda ingresar por la puerta. Ok, bueno. ¿Qué mercados vamos a poder llegar nosotros? Entonces, por ejemplo, mercado de construcción, muchas personas hoy en día trabajan y por más que en algunos casos utilizan protecciones en las manos, en algunos casos las manos se alcanzan a ensuciar, ¿no? Entonces, muy fácilmente vamos a hacer, por ejemplo, el control de tiempos y asistencias. En la industria alimenticia, ¿también por qué? Porque muchos a veces trabajan con guantes de látex o piden una desinfección total de las manos, ¿sí? Los gimnasios, que era de los sitios donde hoy en día por temas de pandemia es donde más son áreas o sitios, lugares donde se contagia muy fácilmente el COVID, ¿no? Entonces, por lo menos garantizar que a la entrada de los gimnasios siempre hay una desinfección de manos, ¿no? ¿Y cómo marcamos? O marcamos las entradas o las salidas, pues con nuestro biométrico Ultimate. Todo lo que tenga que ver también con industria marítima, puertos, ¿sí? Tiendas de retail, bueno, sector transporte, sí, digamos que todas son las industrias donde nosotros podemos participar, ¿sí? Estas son soluciones que el cliente define como tal por un nivel de seguridad donde quieran disminuir el tema de riesgo, ¿sí? Y también por solución como tal, ¿sí? Y no por un tema de presupuesto, ¿sí? Eso es lo que vamos a poder encontrar. Bueno, y aquí ya es mostrarle, por ejemplo, un slide aquí, cómo es lo de la personalización de los colores de las carcasas, ¿sí? Entonces vemos que las carcasas siempre son negras, pero tiene un costo, no es muy alto, ¿sí? Es un costo bastante pequeño. Puede, por ejemplo, si una compañía maneja una identidad corporativa y colores corporativos, lo único que nos tienen que pasar es el Phantom del color que ellos manejan y se pueden personalizar ese tipo de carcasas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una plateada, unas café y unas que son amarillas, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede hacer y es más como a nivel comercial y de marketing que ofrecemos, pues, para que se pueda ajustar a las necesidades del cliente, ¿no? Entonces, ya con esto dejo aquí, voy a abrir un momentico el chat y voy a ver, y aprovechen, ¿sí? Para que, por favor, todas las preguntas que tengan las hagan por chat y, y voy a empezar a leerlos, ¿va? Entonces, denme un minuto, empiezo aquí.
Bueno, por aquí nos dicen que si nos van a compartir la presentación. Sí, claro, esa presentación yo se las dejo compartida con Omar para que él se las pueda compartir a sus correos electrónicos. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta que la pueda escribir directamente en el chat. Don Nicolás, una pregunta. Sí. Una preguntita. ¿Qué tan efectivo es este biométrico cuando le pega el sol directo? Es bastante bueno, por lo que les comentaba. La superficie que la superficie del dedo, ¿sí? La huella tiene una superficie, ¿no? Nosotros podemos llegar hasta 4 milímetros de profundidad. Entonces, no va a tener un problema si le da el sol directo, ¿no? Digamos que incluso en algunas pruebas que yo tengo con una muestra que yo tengo aquí, la he probado en el exterior y es sol de la tarde, 3 de la tarde o 2, 3 de la tarde, pegándole directamente al biométrico y funciona muy bien, ¿sí? Que es, digamos, alguno de los problemas que tienen los otros tipos de biométricos, los que son ópticos o capacitivos, ¿no? Digamos que tendría que ser un ambiente bastante agresivo con una temperatura bien alta también, ¿no? Y que le pegue el sol directo, directo para que no pueda leer, pero en términos generales, el que es el Ultimate tiene un buen comportamiento cuando el sol le da directo, ¿no? Ingeniero, una preguntita. Sí. En caso de, digamos, que yo tenga que trasladarlo de un sitio a otro sitio, en el momento que lo traslade, ¿la información se borra? O en otro caso, digamos que, que yo tenga que hacer una programación diferente. Digamos, lo trasladé a otro sitio y tengo que hacerle otra programación diferente. ¿Es fácil de resetearlo, de volverlo a valores de fábrica o...? Sí, pues básicamente cuando, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, en muchos biométricos? Que las bases de datos no es compartida, ¿no? Nosotros aquí, ¿qué estamos almacenando? No estamos almacenando huellas, ¿sí? ¿Qué estamos almacenando? Es un patrón y ese patrón es un patrón numérico. Eso es lo que también hace fácil que si, por ejemplo, tengo una instalación o me salió un cliente en Bogotá, ¿sí? Y resulta que ese mismo cliente colocó una sucursal en Barranquilla. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer, por ejemplo, en esa segunda unidad que está en Barranquilla? ¿Enrolarlos nuevamente? No, yo con la que esté en Bogotá, coloco la segunda terminal o el segundo biométrico en Barranquilla, los conecto en red y descargo la información. Entonces, no es necesario hacer doble enrolamiento, que eso pasa en algunas otras soluciones, ¿sí? Que toca hacer enrolamiento en uno y hacer enrolamiento en otro. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros almacenamos son datos numéricos, nosotros no almacenamos huellas, almacenamos son patrones. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo, quiero utilizar el biométrico o quiero utilizarlo con otro cliente, claro que puedo dejarlo con valores de fábrica y vuelvo y lo programo nuevamente, ¿no? Entonces, eso sí es bastante sencillo y fácil de hacer, ¿sí? Bueno, por aquí nos preguntan, en caso de que alguien tenga sus huellas deficientes, ¿qué recomienda una solución? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, si es un sitio donde las personas tengan las huellas o la captura de la información de la huella de la persona, ya sea por una persona que tenga o que sea de edad avanzada, que a veces pasa, ¿no? Con los abuelitos, con las abuelitas, a veces los biométricos no leen muy bien. El de nosotros sí lo hace muy bien.
Hay veces que personas tienen cortaduras o unas cortadas en los dedos, ¿no? Entonces el de nosotros va a leer muy bien. ¿Por qué? Porque recuerden, el de nosotros va 4 milímetros adentro de la superficie de la huella. ¿Sí? Entonces, para ese caso, la solución que nosotros recomendamos es la de el biométrico Ultimate, ¿no? Porque la del micro es más como para un ambiente de oficina, donde no hay tanto tema de exterior o luz, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo nosotros vayamos a ofrecer la solución. Nicolás, hubo alguien, una persona que quería asistir, pero no pudo. Nos deja aquí una pregunta. Me informa que si funcionaría bien en casos donde tengan obreros que utilicen guantes de carnaza o guantes muy gruesos, si alcanzarían esos 4 milímetros para detectar la huella eh, bajo el guante. No, ya los guantes que manejamos son guantes de látex, ¿sí? Y no son todos porque algunos guantes que dicen son de látex son de otro tipo de material. Ya hay algunos materiales que hacen que el espectro de luz no se pueda ver bien, ¿no? Entonces esos guantes que son como de carnaza y que son gruesos, no. A través de esos guantes no podemos leerlo. Ok, eso, bueno, en cuanto al látex, digamos en el sector salud, hoy en día podría aplicar perfectamente, ¿cierto? Sí, hay unos guantes de látex, pues digamos que hay unos muy tradicionales, pero hay algunos que son fabricados de otros materiales que son como similares al látex. No recuerdo bien los nombres, pero digamos un guante de látex tradicional, así como el que vimos en el video, que es azul o que es blanco. Incluso hay unos de látex que son como negros, ¿sí? Esos los alcanza uno a leer, ¿sí? Alcanza a leer la huella, ¿no? Pero hay otros que son como, es que no recuerdo bien es un polímero, pero es diferente al látex. Por ejemplo, esos no los alcanza a leer, ¿sí? Ok, veo que, no, listo, perfecto. Acaba de llegar otra pregunta por el chat, entonces después ¿Es de posible esta instalar creo que ya esteros podemos. en áreas húmedas como cuartos fríos o sitios de clima artificialmente variables? Sí, sí, claro, es posible hacerlo. El tema del cuarto frío depende cómo van a utilizar o donde lo vayan a instalar. ¿Por qué? Muchas veces nos piden es que el biométrico esté dentro del cuarto frío, ¿sí? Entonces ahí toca ver con la persona o con el fabricante del cuarto frío si permite colocar una perforación para poder pasar todo el tema del cableado, ¿no? Pero sí, sí, el biométrico está para poder trabajar de condiciones de bajo cero, ¿no? Ok, perfecto. Yo creo que con esto ya. Una última pregunta, qué pena. Buenos días. Siga, bienvenida. Yo creo que reuniendo las dos preguntas de los compañeros anteriores es práctico de decir cuál es el promedio de temperatura frío en el que trabaja el sistema o el equipo y el promedio de temperatura alta en que trabaja el equipo, ¿sí? Digamos, ¿cuál es el piso? Digamos, 15 grados centígrados y hacia arriba 37 o 38 grados centígrados. Ya de ahí para allá el equipo puede presentar algún tipo de problema o si baja la temperatura también puede exponerse a que el funcionamiento del equipo no sea el normal, pienso yo. Sí, claro, igual existe como tú dices un piso y un techo, pero si el piso y el techo sé que están por debajo del grado cero, ¿sí? Y por encima también me tocaría igual revisar ficha técnica, pero sí, sé que está con una temperatura pues bastante elevada, ¿no? Porque Digamos. sí, yo tuve una experiencia con un equipo donde estaba expuesto al sol en la mañana, no había problemas, pero ya después de 2 de la tarde le pegaba el sol de frente. O sea, fue la ubicación del equipo como tal. No lo Claro. instalé, me llamaron para el servicio, pero detecté con los días, revisando y revisando y revisando, era que a esa hora, 2 de la tarde, a 3, 4 de la tarde, la temperatura o los rayos del sol pegaban más de frente hacia el equipo y distorsionaba el funcionamiento del equipo. Les tocó que reubicar el equipo para que no recibiera los rayos solares de frente. Exacto, por lo que es el
Estamos revisando la ficha técnica de la pregunta porque para tener el dato exacto, y la temperatura es de menos 20 grados centígrados hasta 70 grados centígrados. Son las Ok, gracias, temperaturas. Joan. Sí, respecto a, claro, ahí ¿cómo es que se llama? En el caso que nos está comentando aquí la persona que le tocó cambiar el biométrico, claro, recuerden que al principio vimos los diferentes tipos de sensores que uno encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, están los que son capacitivos, que igual, cuando un circuito eléctrico se expone a calor, también se va a afectar, ¿no? Están los ópticos, que igual, cuando le pega mucho el calor, es como cuando uno trata de tomar una fotografía con su celular directo al sol. ¿Qué va a ver uno? Pues un punto blanco, ¿no? Por eso es que es importante conocer muy bien la tecnología que utiliza el biométrico. En nuestro caso, recuerden que hacer multiespectrales, ¿sí? Son tecnologías que son diferentes a las que van a encontrar en el mercado, ¿sí? Entonces, todos esos casos que ustedes comentan de que si el biométrico le pega mucho la luz, el tema, por ejemplo, que siempre pasa en biometría, que es el caso de que las huellas a veces de las personas de mayor edad, de una persona que tiene una cortada, incluso hay personas que tienen dermatitis, pues digamos que en nuestro caso no va a aplicar o no va a afectar. ¿Por qué? Porque la tecnología que nosotros utilizamos es totalmente diferente a la de los otros, ¿sí? Entonces también por eso es que nos van a decir, oiga, pero ¿por qué su biométrico es más costoso? Porque, sí, es porque si ustedes no entienden o si ustedes saben diferenciar el tipo de tecnología que se utiliza, entonces van a decir, ah, mire, con este biométrico sí vamos a poder llegar a este cliente o a este mercado o a esta solución, ¿no? Entonces, eso es lo que es la clave de estos webinars, que primero entiendan cuál es el funcionamiento, ¿sí? Cómo nos diferenciamos y a qué tipo de cliente van a poder llegar. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los biométricos en exteriores. Colocan unos biométricos que el sensor es óptico o capacitivo. Les va a dar muchos dolores de cabeza. O como dijo aquí la persona que comentó que el biométrico le tocó cambiarle el lugar, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan muy presente en el momento en que vayan a ofrecer las soluciones de biometría, ¿no? Bueno, veamos a ver si hay otra pregunta aquí en el chat. No, es posible instalar ya esto. Sí, ya lo contestamos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que pueda hacer aquí por el chat o por el micrófono? Si quiere. Listo. Listo. Una pregunta, perdón, qué pena. Ah, siga. Adelante. ¿Hay algún modelo de los equipos que ustedes están hablando, están exponiendo, hay algún modelo que haga la diferencia? ¿En qué sentido? En la parte portable. Lo digo porque, pues, personalmente yo me he encontrado con clientes que están en campo Ajá. y requieren hacer su portabilidad, llevando el equipo al área de trabajo, al campo, para que el personal llegue, se registre. Igual al finalizar la tarde, ese equipo va y se baja la información, ¿sí? Para mirar la asistencia del personal, si fueron o no fueron, y si, sí, el cumplimiento del horario de entrada y de salida. Entonces, pregunto, porque yo sé que en el mercado, conozco uno que hay en el mercado, que es portable, trabaja Wi-Fi y es muy práctico y es de trabajo pesado. Entonces, estas soluciones que ustedes están exponiendo aquí es solamente para oficina, áreas internas, pero no tienen de pronto una solución de campo. Sí, mira, lo hacemos de la siguiente manera, y es básicamente es que el descargue, acostumbramos a que se haga de forma inalámbrica, ¿sí? Y utilizamos lo que se llama es que en el sitio donde está en campo, ¿sí? Colocamos una terminal, un biométrico de los Ultimate, y ahí se coloca una antena que transmite la información a través de WIGAN, ¿sí? Esa antena, que es un transmisor, envía la información a un receptor que va al panel de acceso o a la terminal o al controlador, ¿sí? Y esa antena te puede garantizar hasta 1 kilómetro de distancia, ¿sí? Entonces, es una Pero forma de poderlo hacer, ¿sí? bueno, ahí me respondió parte de la pregunta, Es que pero no he ese terminado. equipo... Ah, Déjame, ok, qué pena, escucho. digamos que esa es una de las formas, ¿no? Tener una terminal fija, donde hay una terminal fija, donde hay una antena que transmite, una antena transmisora que transmite a una antena receptora.
y esa antena receptora a un panel de control de acceso que es el que podemos decir que se encuentra en la base, ¿no? Y el otro es el sitio del campo. Esa es la primera opción, ¿sí? La segunda opción es que esa terminal se puede volver también portable, ¿no? Entonces, hemos visto que algunos integradores diseñan el circuito que se encarga de cargar el biométrico y la interfaz biométrica, porque al fin y al cabo la que va a transmitir la información es la interfaz biométrica, ¿no? Entonces, y la vuelven inalámbrica, ¿sí? Y lo mismo, lo manejan con ese tipo de antenas, ¿sí? ¿Por qué se maneja así o se maneja de esa forma? Porque la información se necesita es en línea, ¿sí? Y muchas veces el campo donde los trabajadores hacen la marcación y todo eso está bastante retirado y no tiene un Wi-Fi. ¿Qué tienen que esperar? Hasta que la terminal portátil que tienen se acerque a un área de Wi-Fi y ahí sí descarga la información, ¿sí? Entonces digamos que nosotros los manejamos de esa forma, ¿sí? ¿Dónde lo hemos implementado o dónde hemos implementado soluciones similares de este estilo así inalámbricos? En pozos petroleros. Por ejemplo, hay una aplicación en Panamá que tenemos con un hotel que necesita, por ejemplo, estar verificando que las personas que están en su playa, ¿sí? Sean las que pagaron el plan turístico. Entonces hay como un guardia de seguridad, ve que las personas tengan sus manillas y se acerca y le dice que se identifique o cuando vayan a hacer la compra de algún refresco, un trago, alguna comida, así que sean que las personas que están del hotel. Entonces, una terminal biométrica que tiene, la persona coloca el dedo y inalámbricamente, pues la distancia no es de 1 kilómetro, es más pequeña, pero transmite la información y lo recibe en el panel de control de acceso, ¿sí? Esas son como las que, de la forma en la que nosotros lo estamos manejando, ¿sí? Y si, Orlando, necesitas tu mayor información, lo podemos ver ya después ahí con Omar y todo, y te cuento un poquito más en detalle qué equipos se utilizaron, qué equipos son los que se requieren y darle el alcance a ese tipo de solución, ¿sí? No, ok. No, está bien, está bien. No, yo le digo porque por experiencia estoy en un área que es petrolera y la comunicación es bastante deficiente en todas las áreas, sea de voz, dato, video, es supremamente mala. Y la geografía es muy ondulada. Entonces, decir que vamos a transmitir directamente por internet o algo es muy difícil, supremamente difícil. Entonces, hay que hacerlo como usted dice. Sistemas standalone y se bajan la información cuando lleguen, cuando se terminen o se envían de otra manera. Sí, Pero no, no, está bien. de esta forma lo hacemos, pues, digamos, directa, porque muchas veces, por ejemplo, en estos tipos de campos petroleros, ¿qué pasa? Recogen toda la información y ahora ¿quién lleva la terminal hasta el sitio para que la descarguen? Y en horas de la tarde toca otra, lleva la terminal o para hacer el registro, o sea, que la tengan allá. Entonces se vuelve un poquito como tedioso, ¿no? Mientras que si lo hacemos así de esta forma, eh, se puede hacer mucho más fácilmente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno acostumbra a colocar es un panel de control de acceso y desde ahí se saca toda la información. Ok, muchas gracias. No, con un gusto, Orlando. Buenos días. Sí, buenos días, Diego. Sí, es que era para hacer una preguntita. ¿El sistema es solo biométrico? Digamos, no hay otro, digamos, que trabaje las dos funciones, que sea tarjeta y biométrico. Sí, O- se pueden con doble validación, tanto biometría como con tarjetas de proximidad. Listo, perfecto. Sí, porque también hemos tenido casos que, digamos, hay personas que dicen, no, yo quiero darle a tal persona una tarjeta para que pueda ingresar, que no sea con la huella. Bueno, Sí, muchas gracias. se pueden manejar de las dos formas, Diego. Gracias. Ok, con gusto, Diego. Listo, creo que ahí estamos. Bueno, se resolvieron las preguntas. Question. Muchas gracias, valoramos mucho su tiempo. Es un placer atenderlos y agradecemos también sus preguntas porque de esta forma pues nos integramos más y en algunos casos pues hay personas que tenían algunas dudas y también fueron resueltas con la pregunta de otra persona. Listo, muchas gracias. Disculpa, buenos días. Sí, Qué pena, es que tenía señor una Miguel, duda. adelante. A ver, te comento. Quisiera saber, digamos, ese sistema también, pues ahorita con lo de la pandemia y todo, tú sabes que la biometría también es como una parte casi de contacto, ¿sí? ¿Hay alguna forma de, digamos, aparte que no sea de tarjeta o algo así, digamos, como óptico, algo que se pueda utilizar sin tacto, sin la biometría?
Pues como nosotros mostramos de pronto ahí en el video, digamos que este biométrico lo puedes utilizar y tú te puedes sanitizar las manos, ¿no? Aplicándote el gel antibacterial, ¿no? Por lo menos garantizas de que no vas a dejar bacterias en el biométrico, ¿no? Esa es una forma. Igual hay otras soluciones que nosotros manejamos con termoescáner, ¿sí? Entonces lo podemos manejar así, ¿no? Ok, listo, gracias. Listo, ok. Doy. Agradecemos ahí la pregunta del señor Miguel. Sí, y de paso, bueno, es importante lo que nos acaba de mencionar Nicolás, que tenemos las otras soluciones con el tema facial y temperatura. Y si no estoy mal, hay algo ahí del tema de credenciales virtuales o algo de Bluetooth. Entonces, pero pues ya eso son cuestiones de otro webinar. ¿Listo? Muchas gracias por su amable asistencia, por sus preguntas. Agradecemos a CDBI con todo su grupo. M&M Automatización aquí pues dispuso este tiempo y agradecemos también el tiempo de todos los participantes. Gracias por su amable asistencia y que tengan todos un buen día y nos vemos en una próxima oportunidad. Si no estoy mal, quedó grabado, entonces es posible que ya nos quede en YouTube, ¿vale? Y en la página web www.mimautomatizacion.com. Muchas gracias a todos. Les voy a dejar la página en el chat. Ok. Muchas gracias, Inge. Muy amable.